En la labor legislativa del jueves 30 de noviembre se retomó el debate de la moción que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Y después se discutió el informe sobre la investigación e impuestos internos, la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos públicos en relación con las inversiones de Bancart en la empresa peruana Exalmar y el tratamiento de esta información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre 2010 y 2014. Iniciando el orden del día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Se hace presente que el informe se rindió en la sesión del 25 de octubre, la número 83. Ofrecemos la palabra de inmediato al diputado Guillermo Cheroni de la bancada. ¿Se resta? El diputado Fidel Pinoza no está. El diputado Sergio Espejo. Jorge Sabaj no está. ¿Usted, presidente? No, pero yo estaba para... Es que no tengo más. El diputado Gaspar Rivas. Tampoco. No habla. ¿Y quién más? El diputado Alberto Robles no está. Vamos nombrándolo. Diputado Alberto Robles. No se encuentra. Gaspar Rivas. Diputado Gaspar Rivas. No se encuentra. No se encuentra. Diputado Jorge Sabaj. Jorge Sabaj debería estar, no se encuentra. Diputado Sergio Espejo. No sé. El diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Osvaldo Urrutia. Tiene la palabra. Tiene la palabra el diputado Urrutia. Gracias, presidente. Este proyecto de ley sobre el que nos pronunciaremos hoy es una muestra más del trabajo sistemático de la izquierda por reescribir la historia de nuestro país y pretender imponer una sociedad, en nuestra sociedad, una visión única y a su conveniencia de los hechos ocurridos en nuestra historia reciente, acallando compulsivamente cualquier voz disonante con sus ideologías. Seamos claros, señor presidente, la libertad de expresión es propia de una sociedad moderna y democrática, y plantear sancionar con cárcel a quien manifieste públicamente una opinión, una sola opinión determinada, tal como lo propone esta moción parlamentaria, atenta contra la noción más básica del Estado de Derecho. En primer lugar, este proyecto no cumple con el estándar de libertad de expresión establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es así cuando la Corte Interamericana ha expresado, abre comillas, que bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar sus propios pensamientos, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Cierre comillas. Adicionalmente, para que una restricción a este derecho sea legal, debe optarse por aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, por lo cual la sanción penal propuesta en este proyecto no se condice con el criterio recién expresado, al ser la prisión la última sanción en la proporcionalidad y graduación de cualquier delito. Este proyecto de ley viene a plantear que un bando es el bueno y otro es malo, que la violencia política se inició recién el 11 de septiembre del año 73 y que la izquierda solo ha sido espectadora y víctima de ella durante los últimos 50 años. Pero eso no es así. Recordemos algunas cosas de nuestra historia. Recordemos que el Partido Socialista, en su Congreso número 21, efectuado el año 65, aprobó y optó por la llamada vía insurreccional, iniciando un clima de polarización y haciendo un llamado expreso a las armas, que se radicalizó en los años siguientes
con la formación de grupos armados y células terroristas que cometieron todo tipo de tropelías y una serie de atentados contra civiles y uniformados. Recordemos la creación de la Brigada Ramón Parra, de la Elmo Catalán, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, de la Vanguardia Organizada del Pueblo, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, del Frente de Trabajadores Revolucionarios y tantos otros que evitaban el diálogo y solo llamaban a la violencia. Recordemos, por ejemplo, el homicidio del cabo de Carabineros Roberto Lagos ocurrido en el año 65, en plena democracia, del carabinero Juan Ramón Aravena Salas en el año 67, del carabinero Héctor Ferrada en el año 70, del cabo Luis Fuentes en el mismo año, del cabo Armando Cofré o del cabo Ezequiel Aroca ocurrido en el año 72, quien murió por disparos efectuados desde la sede del Partido Socialista en Concepción. También recordar los crímenes extremistas que dio muerte al carabinero Tomás Gutiérrez en el año 71, a 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones con una carga explosiva en el propio cuartel de la PDI, y del exministro de Estado del presidente Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zújovich, ocurrido en el año 71, entre otros de los atentados ocurridos por la violencia implementada en Chile por la izquierda. Más de 20 carabineros murieron antes del año 73 y varios atentados a la propiedad pública y privada ocurrieron por grupos extremistas en nuestro país. Con la llegada del gobierno de Allende, esta radicalización fue promovida desde el propio gobierno. No nos olvidemos de la imagen de Salvador Allende posando con una metralleta AK, que era el símbolo de la revolución comunista y que hasta el día de hoy se reserva en los medios de comunicación, lo que nos llevó a un caos social, político, económico, sin parangón en nuestra historia. Señor presidente, sin Allende no habría habido un Pinochet. Sin embargo, a pesar de mencionar solo algunos ejemplos que dan cuenta de la situación vivida antes del año 73, este proyecto contempla única y exclusivamente los delitos cometidos en el periodo entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90, y solo como sujetos activos de estos delitos a funcionarios públicos o particulares relacionados con ellos, como si antes o después no se hubiesen cometido delitos de estas características o solo fueron cometidos por un sector. Este, sin lugar a dudas, es un traje a la medida que pretende la izquierda. Ellos no quieren emplazamientos y quieren limpiar su imagen. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tenemos que ser fuertes para sostener cuál es la verdadera verdad histórica en nuestro país. He mencionado algunos casos ocurridos antes del año 73, pero con posterioridad a ese año también se siguieron cometiendo crímenes por parte de los grupos paramilitares de izquierda, que siguiendo la errada lógica de este proyecto deberían incluirse en las opiniones prohibidas en la ley Mordaza. En los años 80, más de 90 carabineros fueron asesinados por actos extremistas. El 7 de septiembre del año 86 fueron abatidos 5 escoltas del general Pinochet en el atentado que fue víctima de la comitiva presidencial en el Cajón del Maipo. Este crimen es tipificado como magnicidio por nuestra legislación. Es el único intento de magnicidio que se ha cometido en Chile, un delito calificado como de lesa humanidad, y fue ordenado por el jefe militar del Partido Comunista, don Guillermo Tellier, diputado del Partido Comunista, que lamentablemente no se encuentra presente en esta sala, y según lo confesó y se jactó personalmente en una entrevista en el diario La Tercera, efectuada el 31 de marzo del año 2013. Estos delitos, que la Corte Suprema calificó de homicidios calificados de carácter terrorista, no serán sancionados como tales, ni tampoco a consecuencias de este proyecto de ley si se llegara a aprobar, porque precisamente la izquierda se ha preocupado que solo puede afectar a un sector. Así, el jefe militar del Partido Comunista es autor también intelectual del delito de magnicidio, del homicidio calificado terrorista, del secuestro del hijo del empresario Manuel Cruzat, un niño de solo 11 años, y de hechos tan graves como la internación de más de 60 toneladas de armamento
en la localidad de Carrizal Bajo para detonar una guerra civil, hoy se encuentra en la más absoluta impunidad, además de jactarse de estos hechos. ¿Por qué con este proyecto de ley no se le va a sancionar? Además, el 1 de abril del año 91, nuestro senador Jaime Guzmán fue asesinado a sangre fría por el Frente Manuel Rodríguez, un delito terrorista cometido en plena democracia. Sin embargo, el periodo que contempla este proyecto de ley tampoco puede sancionar las opiniones vertidas para reivindicar este hecho. Todo el país ha sido testigo como integrantes de este grupo paramilitar del Partido Comunista han justificado públicamente el homicidio del senador Guzmán para calificarlo como una ejecución o ajusticiamiento. Sin embargo, por el periodo elegido por los autores de este proyecto, tampoco podrían ser eventualmente sancionados. Señor presidente, rechazaré este proyecto. No obstante, si la izquierda logra conseguir los votos y se avanza en su trámite, debemos asegurarnos que se respete la igualdad ante la ley. Por lo anterior, presentamos una indicación que sanciona también a aquellos que minimicen los delitos cometidos en contra de civiles, carabineros y militares por grupos extremistas de izquierda antes del gobierno popular, durante el gobierno popular y durante el gobierno militar. No queremos un proyecto de ley que coarte las opiniones personales ni que afecte la libertad de expresión ni el derecho a la información. Pero si la mayoría circunstancial de esta Cámara quiere retroceder en esa línea, que se establezca al menos una norma objetiva y justa para todos. La justicia precisamente consiste en eso, en equilibrar una balanza. Si se inclina hacia un lado, estamos ante una venganza, que es lo que se pretende con este proyecto. Por lo anterior, espero que quienes dicen buscar justicia hoy apoyen esta indicación y que sus intenciones no solo se queden en la retórica. Votaré que no a este proyecto. He dicho, presidente. Lo hemos escuchado atentamente, diputado Urrutia. Le corresponde al representante de la bancada del Partido Socialista, diputado Raúl Saldívar. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Los fundamentos de la moción que discutimos hoy señalan que las legislaciones europeas, especialmente la alemana, castiga con cárcel a quienes nieguen ciertos hechos y se erigen a sí mismos como paladines del respeto a los derechos humanos. Ciertamente, debemos señalar que fue en esos países donde se llevaron a cabo grandes matanzas de personas, en donde se utilizó toda la ingeniería alemana y en general todo el pensamiento científico con la intención de exterminar a ciertos grupos sociales, en su caso judíos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová y otros, siendo paradójicamente el primer mundo el escenario de la barbarie más grande de la historia de nuestra época. Ellos nos dan cátedra respecto de derechos humanos. Señor presidente, debemos quitar todo crédito al uso de la violencia y la justificación de las atrocidades cometidas en nuestro país durante la noche dictatorial, que significó el período que comprende los 17 años posteriores al golpe, perpetrados contra el legítimo gobierno de la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, este proyecto de ley tensiona la libertad de expresión, pues busca castigar y minimizar, negar la ocurrencia de los delitos por los cuales se encuentran cumpliendo condena los torturadores y los asesinos de la dictadura. Señor presidente, hay crímenes que jamás se deben olvidar, tales como, por cierto, el genocidio en Alemania, los Balcanes y también la tortura y el asesinato de miles de chilenos, incluidos personas que se encontraban embarazadas, como es el caso de Michelle Peña y la desaparición de nuestro compañero diputado Carlos Lorca. De igual forma, no debemos olvidar los crímenes contra nuestros pueblos originarios, la pacificación de la Araucanía, la matanza de la Escuela Santa María, perpetrada por el comandante de ejército Ernesto Silva Renard. Y así, una multiplicidad de hechos ocurridos en nuestro país en que la violencia fue utilizada para silenciar la disidencia y los anhelos de libertad, justicia e igualdad. Hemos escuchado, presidente, por su intermedio, la más genuina expresión de la derecha
en el discurso de quien me antecedió en la palabra. Pretender justificar la barbarie y negar el hecho de que el Estado estuvo involucrado durante la dictadura con agentes del Estado, financiados por el Estado, con voluntad y determinación del Estado para el exterminio de chilenos. Eso es inaceptable y lo que está buscando este proyecto de ley es precisamente sancionar y castigar a quienes nieguen, minimicen asuntos que han sido determinados y tratados por la justicia de Chile, y estamos hablando de personas condenadas y condenados que hoy día incluso están pidiendo clemencia en los últimos días de su vida. Pero la verdad, presidente, es que este proyecto se justifica plenamente sobre la base del auténtico respeto a los derechos humanos por parte del Estado de Chile, que debe asumir una responsabilidad mucho mayor para ponerse a la altura y para ponerse en el estatus de lo que exigen los convenios internacionales que Chile debe adscribir. Por eso, presidente, la bancada socialista, por lo que he dicho y por muchas razones más, está disponible con toda la voluntad para votar a favor de este proyecto que tiene que ir paulatinamente poniendo en Chile una conciencia distinta sobre el tema de los derechos humanos y no aceptar jamás expresiones ofensivas de ninguna naturaleza, sobre todo, menos aún justificarlas como se ha hecho en esta propia Cámara, intentando establecer un verdadero empate en circunstancias que no dicen relación con el espíritu de esta norma que pretendemos instalar. He dicho, presidente. Muy bien. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Diputado. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer una proposición. Lo que pasa es que a mí me pareció súper interesante el planteamiento que ha hecho el diputado señor Urrutia, en el sentido de generar una lógica de ampliar los periodos y los delitos que pudieran ser objeto de este proyecto. Entonces, quisiera proponerle a la sala, a través suyo, señor presidente, que por qué no tomamos la decisión de, entiendo que hay varias indicaciones, entre ellas las del diputado Urrutia, de remitir nuevamente este proyecto a la Comisión de Constitución para poder examinar, precisamente, entre otros, la indicación que ha presentado el diputado señor Urrutia. Si usted tuviera la gentileza de preguntarle a la sala, podríamos resolverlo. Diputado Gor, sobre el tema planteado recientemente por el diputado Andrade, sobre el tema. Gracias, diputado Andrade. Gracias, presidente. Yo entiendo que el procedimiento regular, habiendo presentadas indicaciones en este proyecto, es que se vote en general hoy día y que en virtud de la presentación de esas indicaciones vuelva a la comisión para su posterior análisis y luego vuelta a la sala una vez que se hayan estudiado en la comisión esas indicaciones. Entonces, lo pregunto, no sé cuál es el efecto práctico de la petición que hace el diputado Andrade por su intermedio, si en definitiva lo que está planteando es que no se vote hoy día y que sin votación vuelva a comisión, o que se vote en general siguiendo el procedimiento regular y que vuelva a comisión. Le damos la palabra al diputado Andrade para que argumente lo que con más sucede, fuerza lo que ha insinuado. Muchas gracias, presidente. Lo que sucede es que mi impresión es que es más fácil votarlo en general si tenemos la posibilidad de revisar las indicaciones, sobre todo acogiendo la idea que está planteada en la indicación que hace el diputado señor Urrutia. Entonces, mi planteamiento es que efectivamente lo remitamos a la comisión sin pronunciarnos en general, a la espera de tener el examen de la indicación del diputado Urrutia y otras que hay, por cierto, pero es que a mí me pareció interesante lo que planteó. Se lo digo con toda franqueza al diputado, lo digo de la mejor buena fe. Me pareció interesante lo que plantea porque él no niega la posibilidad de hacer un esfuerzo de sanción a la negación, lo que plantea básicamente que esto se pueda ampliar a un periodo y que involucre delitos en que están involucrados como víctimas personales de las Fuerzas Armadas. Entonces, si la tesis del diputado Urrutia es más bien ampliar conceptualmente lo que estamos conversando en una temporalidad mayor y respecto de víctimas también distintas, perdone que lo plantee así, creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo y en una de esas podemos construir un acuerdo al respecto. Pero para eso necesitamos un tiempo de poder discutirlo y por eso lo planteaba en las condiciones que he planteado. O sea, que vuelva ya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que revisemos las propuestas, revisemos la indicación del diputado Urrutia. En una de esas construimos un acuerdo en la comisión y podemos volver a la sala con una votación en general que reúna una unanimidad más amplia. Ese es mi planteamiento. Gracias por su argumento, el diputado Guard, y con eso sellamos la discusión para evitar el diálogo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo valoro el tono de la propuesta y, por supuesto, el fondo también de lo que ha planteado el diputado Andrade. Creo que ese es
tono adecuado para debatir este tipo de iniciativa, pero creo que ese debate de todas formas se puede dar en segundo trámite en reglamentario en la comisión respectiva, votando hoy día en general el proyecto y habiendo ya presentadas indicaciones en otras semanas anteriores, vuelve de todas formas a comisión. Entonces yo por lo menos propondría mantener el reglamento en el sentido de que se vote en general y vuelva a la comisión para tener este debate con altura de miras que propone el diputado Andrade. Bien, no estamos en acuerdo con la propuesta del diputado Osvaldo Andrade. Me parece que tendríamos que pedir la unanimidad, pero el diputado Presidente. ha sido bien claro, ¿no? Presidente. Sí, no hay unanimidad. Continuamos Presidente. Entonces con el diputado Zafirio. Sí, quisiera pedir la suspensión de la sesión, presidente, porque no hay quórum para sesionar. Muy bien. Se lleva a cabo. Llamamos por 5 minutos y procedemos posteriormente a la suspensión. Se reinicia las actividades legislativas. Le vamos a ofrecer la palabra a la diputada representante de la bancada del Partido por la Democracia, Loreto Carvajal, jefa del comité. Gracias, presidente. Estimados colegas, seguramente desde antes del nacimiento de la sociedad existieron los delitos de lesa humanidad. No por lo demás, Hobbes, en su libro El Leviatán, señala que en el estado de naturaleza el hombre vivía en permanente pugna con otros hombres y existía la ley del más fuerte, es decir, quien tenía mayor poder se apropiaba de la vida, de los bienes, la propiedad del otro, lo cual lo llevó a arreglar la antigua frase romana de que el hombre es el lobo del hombre. A partir de ello se habría creado el Estado, por medio del cual el hombre se desprendía de parte de su libertad y la entregaba a este ente colectivo para ser protegido en su vida y en su propiedad. A partir de entonces, la humanidad comenzó a comprender que existen delitos que no afectan solo a una persona, sino que por su perpetración se ofende a la humanidad completa. Y en su intencionalidad demuestran la mínima consideración al otro para convertirse en la más brutal forma de discriminación que se puede concebir, y las razones que los motivan normalmente se encuentran en la xenofobia, la condición social, la religión, el pensamiento político, entre otros, por cierto. Por ello, en sus tipos penales no solo se encuentran el asesinato masivo, la tortura, la esclavitud, sino que en ellos también tenemos la esterilización, la explotación sexual, el destierro forzoso, la desaparición, entre otros. Nuestro país ha ratificado el Estatuto de Roma y hemos visto que poco a poco el catálogo se ha ido incorporando a nuestra legislación. Nosotros, a causa de nuestra historia reciente, conocemos de la comisión de estos delitos y varios de nuestros compatriotas, incluso en esta sala, los han sentido en su propia existencia. Aquí, durante muchos años de dictadura, conocimos de los asesinatos masivos, de la tortura, de la desaparición, del destierro y del exilio forzado. A pesar del tiempo que ha pasado, aún persisten las heridas y los recuerdos que dejaron en las víctimas y sus familias la comisión de estos terribles y macabros delitos. Sin embargo, tal como ha sucedido en otras latitudes en que se han cometido estas atrocidades, hay quienes incluso hoy día, incluso en esta sala, se empeñan en negar su comisión. La justifican con la existencia de guerras, de superioridad económica, racial y de otras múltiples formas que resultan difíciles de imaginar ante la evidencia y la prueba de la existencia de ellos. Por eso, creo que este proyecto es oportuno, ya que quien niega la existencia de estos delitos, de alguna manera se hace parte también de ellos. Pues al negar el delito se niega a la víctima, se niega a su dignidad y su carácter de persona. Y se niega la conciencia colectiva de la posibilidad de comprender la deshumanización que existe en los motivos que llevaron a cometerlos. Por esto, señor presidente, estimados colegas, creo que este proyecto le hace bien a nuestra sociedad, a la sanidad colectiva de nuestro país
y en definitiva nos permite reencontrarnos con una humanidad que no merece encontrar entre sus pares a quienes atentan contra esta memoria colectiva. Lo peor que le puede pasar a nuestras futuras generaciones es desconocer la historia o tratar de invisibilizarla. Creo que este proyecto, aún con heridas abiertas, constantes y permanentes en muchas familias, pero particularmente en el alma y el corazón de Chile, deben de alguna vez por todas hacerse visibles. Creo que ese es el sentido de este proyecto, del cual valoro, y por cierto, como jefa de bancada del PPD, estaremos muy a bien en aprobarlo y profundizarlo en lo posible, y en la medida que este proyecto tenga la posibilidad de volver a ampliarlo si es necesario. Creo que con eso se hace justicia en algo y se provoca que muchas inconsecuencias humanas, como la que vivimos incluso en campaña, con candidatas a diputadas, de quienes lamentablemente con cero conciencia humana eran capaces de invisibilizar o pretender hacerlo, eso es tan doloroso como la muerte de un compatriota o los casos de connotación pública que nosotros conocemos. Y me refiero particularmente al caso Quemados. Por eso, señor presidente, nosotros como bancada aprobaremos este proyecto y creemos que en algo con ello se hace, en algo muy pequeño, por lo menos conciencia en nuestras generaciones actuales y futuras de lo que en la historia de Chile o jamás, nunca más vuelva a ocurrir. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Loreto Carvajal. De la bancada independiente, mixta independiente, tiene la palabra el diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Presidente, ojalá nunca hubiera sido necesario discutir un proyecto de esta naturaleza. No lo habría sido si la sociedad chilena hubiera logrado construir cierto consenso en torno a un conjunto de principios y valores en democracia que pudieran haber sido considerados como parte de nuestro ADN institucional o social. Y lo que estamos haciendo es sancionar a aquellas personas que públicamente negaren hechos comprobados por sentencia judicial firme. Es decir, a quien niegue, se eliminó la expresión minimicen, a quienes nieguen la existencia de hechos respecto de los cuales un tribunal de justicia ya se pronunció en virtud de una sentencia ejecutoriada. De tal forma que lo que tenemos ya construido en ese escenario es una verdad judicial respecto de delitos graves cometidos en dictadura. Y yo quiero pedir, presidente, por su intermedio, excusas a la sala. Pero se dice que uno es uno y sus circunstancias. Y que las formas como construye con el paso de los años su concepción de la sociedad, de la humanidad y de la manera como las personas nos vinculamos entre nosotros está fuertemente marcada por la experiencia personal que cada uno lleva construyendo cada día, cada minuto, cada año. Digo esto porque recién terminado mis estudios de Derecho, a los 21 años egresé de la universidad y me incorporé a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad en Temuco. Y lo digo porque no es lo mismo hablar de violaciones de los derechos humanos desde el punto de vista de la abstracción teórica, política o jurídica, que hablar del compromiso con los derechos humanos desde el punto de vista personal, directo, conociendo a las familias de las víctimas e incluso tratando de abordar desde el punto de vista judicial respuestas que nunca se produjeron. Entonces, nada más razonable que buscar a través
de un proyecto de esta naturaleza lograr un poco más de respeto por las familias de las víctimas. Quiero recordar a la señora Irma Spillman, madre de Jaime El Tit, también egresado de Derecho, detenido, desaparecido y ejecutado. Quiero recordar al padre de Omar Venturelli, quien había sido sacerdote diocesano y de quien fui, a mucha honra, durante muchos años, su sacristán. Yo vi personalmente cómo doña Irma Spillman y el padre de Omar Venturelli fueron gradualmente apagándose consumiéndose, mejor dicho, como una vela, sus vidas, mientras eran asistidos por esta protección que generaba, esta sensación tal vez falsa de seguridad que generaba la Vicaría de la Solidaridad, porque era en realidad muy poco lo que podíamos hacer. Entonces, solo traigo a colación esta experiencia porque no nos pueden pedir, no es razonable que lo hagan, que hagamos abstracción de nuestra propia historia. Simplemente estamos pidiendo respeto por las familias, respeto por la sociedad chilena y respeto, por sobre todas las cosas, por la verdad. Yo recuerdo que cumpliendo funciones en la vicaría, muchas veces, bajo la angustia de la impotencia frente a tanto abuso, sin importarnos, ni siquiera muchas veces sin saber a qué sector político pertenecía uno u otro, asumimos un compromiso de por vida en cuanto a que, frente a la disyuntiva de tener que optar entre la militancia a un partido político y la defensa a ultranza de los derechos de las personas, nunca íbamos a traicionar el compromiso con la dignidad de la persona humana. Y este proyecto, de alguna forma, viene a ratificar ese compromiso. Yo creo que, y no es porque lo crea, hay aquí, en la sala, personas que sufrieron directamente violaciones de derechos humanos y que con dificultad y no sin dolor, rupturas de toda naturaleza, han logrado volver a ponerse de pie. ¿Qué gesto más humano, más humanitario, más de respeto, de reconocimiento y de tolerancia que sancionar a aquellos quienes le digan a quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos que en realidad eso no ocurrió? Es un gesto de humanidad. No parece correcto, no parece sano que sectores políticos representados legítimamente en esta sala se representen sus muertos o se representen sus víctimas como si unos tuvieran más o menos valor que otros. Yo escucho a la derecha dar nombres y dar nombres de personas que nunca debieron haber perdido la vida producto de actos de violencia política. Pero también debo reconocer que en los sectores de izquierda y de centroizquierda hubo una suerte de violencia institucionalizada y un régimen que solo pudo
permanecer en el ejercicio del poder a partir de aplicar una política de terror y de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos. Yo creo, distinguidos colegas, por su intermedio, presidente, que este, más que un proyecto de ley, es un acto de humanidad. Y creo que daríamos una muy buena señal al país si logramos concordar, como se ha señalado por parte del diputado Andrade, un texto que permita que ese gesto de humanidad se haga extensivo a todos aquellos quienes han visto transgredidos sus derechos como producto de actos de violencia política, que es lo que no tengo duda, cada uno de nosotros no quisiera volver jamás a experimentar, ni que lo hiciera ningún joven, ningún niño de nuestro país. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado René Zafirio. Antes de continuar con el debate, tenemos que dar cuenta que también los acontecimientos gratos suceden en nuestra Cámara de Diputados. Y hoy tenemos uno de ellos, la visita de la delegación del quinto básico del Colegio Nacional de Villa Alemana. Ellos vienen a cargo de la señorita Verónica Sobarzo y de la señora Patricia Sánchez. Comprenderán que han sido invitados por su diputado, que tengo a mi costado izquierdo, el diputado Arturo Esquela. Son muy bienvenidos. Presidente. Diputado Felipe Gor tiene la palabra. Presidente, quisiera pedirle reunión de comité, por favor. Sin suspender la sesión. ¿Cómo no? Con suspensión por el tema que vamos a tratar. Gracias. Con suspensión. Okay. Con suspensión, Felipe. Con ya. suspensión. Suspenda. Se suspende la sesión. Muchas gracias. No. Se reanuda la sesión. El señor secretario dará cuenta del acuerdo. El señor secretario dará cuenta de los recientes acuerdos de los jefes de comité de bancadas de la Cámara de Diputados. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, reunidos los jefes de los distintos comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Sabaj, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos. Suspender la discusión general del proyecto que está en el primer lugar de la tabla, en atención al debate suscitado durante este proyecto y las diferentes propuestas que están consignadas en las indicaciones que se han presentado. Se acordó enviarlo a la Comisión de Constitución para que considere la posibilidad de incorporar un nuevo plazo y otros delitos a los que señala el proyecto en su original, para que esa comisión lo vea. En segundo lugar, entrar inmediatamente a la discusión del informe de la Comisión Investigadora de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos respecto de las inversiones realizadas por Bancar en la empresa peruana Exalmar. Para la discusión de este proyecto se ha señalado 5 minutos por cada una de las bancadas que quieran participar en la discusión y, en todo caso, votar este proyecto a las 12:15 horas. Eso es todo, señor presidente. 12:15 horas se vota. De acuerdo entonces a las decisiones tomadas por los jefes de comité, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora. Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Exalmar, diputado Melero. ¿Y después quién viene? Tengo la palabra, señor presidente.
Muy bien. Señor presidente, en primer lugar, ¿qué tiempo tengo, perdón? ¿Cuánto tiempo hay, presidente? ¿Presidente? ¿Presidente? 5 minutos. Sí, cómo no. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, y muy brevemente, señalar que, sin duda, por las características en que se llevó adelante esta investigación y lo que ya es de conocimiento público respecto a cómo se utilizaron y plagiaron documentos de prensa y de otros autores que algunos diputados de la comisión hicieron como propios, es evidente que es un informe que tiene una deslegitimidad de origen y que va a ser cómplice de esa ilegitimidad un documento que tiene varias páginas plagiadas. Y plagiar, señor presidente, es ocupar la opinión de otros tratando de hacerla como propia. Sin duda, el procedimiento debe haber sido que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, donde está presente el reclamo de esto, hubiera fallado primero, hubiera sancionado a los diputados que incurrieron en esta conducta y después haber sometido a la sala. Pero esta sala se va a tener que pronunciar sobre un documento que tiene un origen ilegítimo de las conclusiones que expresa porque fueron plagiadas de otros autores y hechas como propios. Esta Cámara y la Mesa ha resuelto igual ponerlo en tratamiento en esta corporación y por consiguiente no cabe más, señor presidente, que hacer presente este origen ilegítimo de un documento plagiado. Yendo al fondo, nosotros obviamente, presidente, no compartimos las conclusiones que el informe evacúa por mayoría y creemos que el objeto de la Comisión Especial Investigadora, que era analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, de la Superintendencia de Valores, como también otros organismos del Estado respecto a las inversiones realizadas por Barcar en la empresa peruana Exalmar, todas estas instituciones que fueron parte de la investigación claramente señalan que la empresa Bancar International Investment cumplió íntegramente con la ley tributaria vigente en Chile, no existiendo ilícito tributario alguno ni investigación pendiente de ninguna naturaleza por parte del Servicio de Impuestos Internos. Tal como lo señaló explícitamente el director del Servicio de Impuestos Internos, señor presidente, la constitución de la Sociedad Bancaria International Investment en las Islas Vírgenes Británicas no constituyó ilícito alguno, ya que la operación fue informada al Servicio de Impuestos Internos, los impuestos fueron pagados en cumplimiento con el capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central. En este caso, respecto a la sociedad que el grupo de empresas bancarias invirtió en las Islas Vírgenes Británicas, esa operación fue informada al Servicio de Impuestos Internos. Insisto, no hay ilícito, dijo el director de Impuestos Internos. Así también, señor presidente, en la comisión también compareció el superintendente de Valores, que en los mismos términos concluyó que se había cumplido estrictamente con toda la normativa que, desde el punto de vista de la supervisión y regulación de las empresas, le corresponde a ese organismo. Y para ahondar más allá, presidente, los tribunales de justicia, donde el señor diputado Hugo Gutiérrez llevó adelante una querella, terminó también los tribunales de justicia por restar toda veracidad a las acusaciones que el señor diputado hizo. El señor diputado no logró que el tribunal en ninguna de sus instancias refrendara sus hechos y fue condenado a pagar costas porque ninguno de los elementos que trató de representar pudieron ser avalados o demostrados. Por consiguiente, señor presidente, esta comisión investigadora dejó en clara evidencia que el expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, cumplió con todos los elementos que para este tipo de inversiones se refiere. Y respecto a la Corte Internacional de La Haya y los vínculos que pudiera haber pretendido haberse beneficiado, fueron también claramente desvirtuados por el canciller don Heraldo Muñoz, por el ex canciller Alfredo Moreno, por el embajador Van Claveren, que señalaron que en ningún momento, durante todo el periodo en que el expresidente Piñera ostentó el cargo de primer mandatario, hubo algún vínculo o alguna instrucción o alguna acción que pudiera establecerse de beneficio propio. De manera tal, señor presidente, que los objetivos de la comisión investigadora quedaron claramente aclarados, los hechos que se imputaban desvirtuados, y el fiscal Guerra y el Ministerio Público y los tribunales de justicia operaron en la misma
dirección. Por consiguiente, vamos a rechazar el informe porque no hay ningún elemento probatorio que acredite lo que se pretendió inculpar. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Patricio Manero. Le ofrecemos la palabra al diputado Odón, se metió la democracia cristiana. Ofrecemos la palabra. En el tiempo de la democracia cristiana. ¿Y Felipe? No, no, si no está. ¿Pero lo dejamos fuera? ¿Lo dejamos fuera? Sí. Diputado Felipe Gorta. Diputada Osvaldo Andrade. ¿Qué va a hablar? ¿De dónde está? Espérate, que va a hablar. Bueno, espérate, que está Osvaldo Andrade, que le va a tocar. No, pues no podemos mover tanto tampoco. Si no, no. Diputado Osvaldo Andrade, estamos esperando su intervención. Hasta por 5 minutos. Hasta por 5 minutos. Tiempo de su bancada. Muchas gracias, presidente. El trabajo de la comisión investigadora en el tema Exalmar, las eventuales responsabilidades que pudieran existir en materia administrativa o legales desde el punto de vista de los distintos organismos públicos que fueron parte de este proceso, estableció un error, que tal vez ha sido la materia fundamentalmente de un debate irreal, porque los miembros de la oposición han insistido en que aquí no ha habido la comisión de delitos y en consecuencia argumentan no solo desde esa lógica, sino que además de un conjunto de intervenciones, de planteamientos, de visitas que tuvimos que ratificaron que no había la existencia de delitos. Y este es un debate falso, porque nadie ha imputado delitos. Más aún, ni siquiera es competencia de la comisión investigadora la determinación de delitos, eso es competencia del Ministerio Público, de un estamento distinto que es el Poder Judicial. Entonces ha habido una cerrada defensa respecto a un conjunto de imputaciones para tratar de demostrar que no son constitutivos de delito, cuando en la comisión nadie ha intentado acusar aquello, por el contrario, se ha inhibido precisamente de aquello, dada la naturaleza de que la imputación de delito no le corresponde a una comisión fiscalizadora de la Cámara. Y si hubiese alguna sospecha, lo que tendría que hacer es poner los asuntos a disposición del Ministerio Público. Lo que sí ha quedado demostrado es un reproche político a una conducta también política, y que consiste en algo muy simple. A una figura política, a un expresidente de la República, se le exige un comportamiento político ético mayor que lo que se le puede exigir a una persona común y corriente. Y lo que quedó absolutamente demostrado en la comisión investigadora es que esa conducta no existió. Hay una conducta audaz, temeraria, que va más allá de lo que razonablemente se le puede pedir a una figura política como la figura de un presidente o un expresidente. El estándar ético, el estándar del reproche político a figuras de esta naturaleza inevitablemente tiene que ser mayor, porque finalmente lo que hacen es una representación de la ciudadanía y de la opinión pública. Y desde ese punto de vista no tengo ninguna duda que la comisión investigadora logró concluir por su mayoría, porque así se expresó, de que había un reproche político ético que establecer respecto al expresidente y hoy día candidato don Sebastián Piñera. La aparición de recursos en paraísos fiscales de una persona que ha negado, que expresamente ha dicho que los paraísos fiscales son para eludir impuestos o para blanquear recursos provenientes del narcotráfico, lo ha dicho expresamente y después reconoce tener recursos en paraísos fiscales. Créame que a lo menos merece un reproche ético. Una persona que además señala que ha constituido sociedades con hijos del orden de los 500 millones de dólares, sociedades en que, por definición legal, la naturaleza de una sociedad implica aportes de ambos socios con hijos de 10 años. ¿Qué patrimonio podría un niño de esa edad poder poner a una sociedad? Bueno, también merece un reproche político y un reproche ético. Es decir, podría agregar otros antecedentes.
está a la vista, está el informe de la comisión. Lo que la comisión estableció indudablemente, sin duda alguna, es que la actuación del presidente Piñera en los hechos que fueron materia de la investigación fue más allá de lo que debiera pedírsela a una persona que actúe con la prudencia y la sensatez necesaria dada su investidura. Y desde ese punto de vista, el reproche político, el que no haya querido venir a prestar una declaración, el que su familia se haya negado sistemáticamente a asistir, fueron invitados todos ellos, dando explicaciones completamente imprudentes, completamente falaces, no hace sino ratificar la opinión de esta mayoría de la comisión, que estableció que la actuación que fueron objeto de la investigación, la conducta del presidente don Sebastián Piñera merece un reproche objetivo de carácter ético y político que la comisión así estableció. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Osvaldo Andrade. Tiene la palabra el diputado Pedro Pablo Brown. Gracias, presidente. La verdad que no puedo dejar de intervenir después de escuchar, por su intermedio, presidente, al diputado Andrade, que habla de reproche político, estándar ético, respecto de las supuestas actuaciones del expresidente Piñera, que ha quedado absolutamente demostrado que no tuvo ninguna injerencia en los negocios o en las actuaciones que pudieran tener las inversiones en las cuales tenía propiedad. Eso está absolutamente claro, él no tuvo ninguna actuación directa. Entonces, aquí venir a juzgar conductas, me parece que ya es entrar en la subjetividad máxima, porque aquí no hay ni un hecho objetivo que se esté analizando, sino que simplemente es un hecho evidentemente político, esto es una Cámara política, pero de aprovechamiento político electoral para tratar de dañar la imagen del presidente Piñera, que no ha hecho absolutamente nada. Él no ha actuado. Hay un fideicomiso ciego, hay personas que actúan por su representación en un hecho completamente lícito. Entonces, esto de los estándares éticos diferentes, que algunos tienen un estándar ético y otros tienen otro, a mí no deja de llamarme la atención, presidente. Porque aquí estamos hablando que este reproche ético respecto de negocios privados se hace desde la coalición que nos iluminó alguna vez con Chile Recorte, con el Mobgate, con Ferrocarriles del Estado, que lo destruyeron completamente, con una política pública como el Transantiago, que sigue costándole todos los días millones y millones de dólares a todos los chilenos. Y hoy día, porque esta semana no se pudo discutir, pero ya vendrá en tercer trámite, la destrucción total de Televisión Nacional de Chile. Entonces, ahí no hay un reproche político ni un estándar ético que se le pida a empresas que son del Estado, de todos los chilenos. ¿Administradas por quién? Por la nueva mayoría. ¿Y destruidas por quién? Por la nueva mayoría. Entonces, esta preocupación que hay respecto de fijar ciertos códigos, ciertos estándares para la actividad privada, es simplemente un aprovechamiento político producto de las elecciones que tenemos en los próximos días. Y eso es lo que aquí se está debatiendo. No es otra cosa. Entonces yo, la verdad, es que me parece que es un poco extremar los argumentos y tener un poco excesiva personalidad, pretender hoy día, después de el abuso y la mala administración que han demostrado de los recursos públicos, venir aquí a establecer ciertos estándares para actividades privadas completamente lícitas que lo único que buscan es dañar la imagen del expresidente Piñera. He dicho, presidente. Gracias, diputado Brown. Continuando con la discusión sobre tan importante proyecto, tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Por lo que tengo entendido, esta comisión investigadora se hizo para realizar una pesquisa sobre una operación financiera realizada por Inversiones Bancar Limitada en empresa pesquera peruana Exalmar. Y creo que la comisión investigadora logró establecer ciertos hechos que sin duda
rondaban en la opinión pública como un hecho público y notorio, pero que no estaban fijados como correspondían, y creo que con las diversas autoridades que concurrieron a la comisión investigadora quedó medianamente establecido lo siguiente, a mi entender. Primero, que una empresa pesquera peruana llamada Exalmar fue comprada por una empresa chilena, que esta empresa chilena fue Inversiones Bancar Limitada, siendo uno de sus propietarios el expresidente Sebastián Piñera, quien compró esta empresa pesquera peruana, que la compra se realizó a fines del año 2010 en pleno gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, se logró establecer la compra de la empresa pesquera peruana, que alguien puede haber cuestionado, esa compra no existe, existió, que fue comprada por una empresa chilena llamada Bancar Limitada, cuyo socio fundador es Sebastián Piñera. Se logró acreditar que se hizo esa compra de esta empresa pesquera peruana durante el gobierno de Sebastián Piñera, que esa compra que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera, esa compra de esa empresa pesquera peruana, se hizo durante el juicio que Chile tenía en La Haya con el Perú. Se estableció también que los recursos financieros para comprar esta empresa pesquera peruana por parte de Bancar durante el gobierno de Sebastián Piñera, durante el juicio en La Haya con Perú, provenían de un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas. Eso es lo que se logró establecer, y creo que es bastante adecuado que la opinión pública sepa que hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que estableció los hechos que hemos señalado. Es decir, una empresa de propiedad del expresidente Piñera compró una empresa pesquera peruana desde un paraíso fiscal. Quiero citar una frase. Dice lo siguiente: es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado u ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o se utilizan para evadir impuestos. Estas palabras fueron pronunciadas por el expresidente Piñera en Ecuador en el año 2016, en pleno gobierno del mismo. No, todavía no, ya había salido. Pero imagínense alguien que cuestiona la inversión en los paraísos fiscales cuando él tiene más del 70% de su riqueza en paraísos fiscales. Entonces, claro, la pregunta es, acá no estamos haciéndole un reproche penal, no es parte del juicio que en su oportunidad le entablé a Sebastián Piñera, y que por supuesto malamente se veía poder establecer los hechos, y cuando se le pidió en sus correos electrónicos para ver si efectivamente él tenía conocimiento de esta operación bursátil, como sí la tenía su hijo, porque su hijo justamente se le encontró un correo donde se le daba cuenta en noviembre del 2014 de la compra por parte de Bancar de Exalmar, empresa pesquera peruana, durante el juicio en La Haya. La comisión investigadora ha concluido que esta situación es altamente reprochable, y claro que lo es, y no es una conducta recta que se espera de un presidente de la República, quien debe velar por una mejor recaudación fiscal y combatir con fuerza la evasión de impuestos. El hecho de que Piñera mantuviera gran parte de su inversión en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, significa perjudicar a todos los chilenos y chilenas. Pero acá, ¿qué se nos dice? Que todo es legal, que todo es legal. Lo mismo nos dicen de acá, que todo lo que hicieron con la empresa Zombie era legal. Los invito a leer este libro que hace de Piñera, El Rey Zombie. Todo es legal. Gracias, diputado Hugo Gutiérrez. De inmediato le entregamos la palabra a la diputada Marcela Hernando. Evitemos el diálogo. Estamos tratando un tema de suma importancia. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. Gracias, señor presidente, por su intermedio.
Quisiera hacer una reseña de hechos que no han sido desmentidos y que comienzan con que la sociedad Piñera Asociados, formada en 2004 con sus 4 hijos en Chile como sociedad colectiva civil, pasó a ser Inversiones Odisea Limitada en 2006. Los hijos varones eran estudiantes, las mujeres eran profesoras de historia y pediatras recién tituladas, pero cada uno de ellos aportó 8.447 millones de pesos, mientras el padre aportó 18 millones. En total, 33.808 millones, datos extraídos de la inscripción hecha en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El administrador de la sociedad era Sebastián Piñera Echeñique y en su defecto la señora Cecilia Morel. El 2007, dicho capital se aumentó a 37.210 millones, gracias a un aporte de 3.401 millones de sus hijos, con lo que su porcentaje de participación subió para cada uno a 24,99%. El 10 de marzo del 2010, Piñera vendió su 0,05% de participación en Odisea a sus hijos y nombró en su reemplazo en el directorio al señor José Tomás Cox. Esto fue registrado el 5 de mayo en foja 21.934 del Conservador. Odisea es dueña del 99,99999% de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, fondo que compró las acciones de Exalmar. En julio del 2014, 4 meses después de que terminó su mandato como presidente, los hijos del señor Piñera, poseedores cada uno del 25% de Odisea, volvieron a transformarla en una sociedad colectiva civil. De acuerdo a la información publicada en CIPER Chile y que no pudimos corroborar en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que es el único que tiene registro electrónico y por lo tanto podría haberse inscrito en cualquier otro conservador, el 30 de julio del 2014 nació la Sociedad Colectiva Civil Inversiones La Ilíada, con un capital inicial de 1 millón de pesos. Sus socios fundadores son los hijos varones del expresidente y 6 nietos provenientes de los matrimonios de sus 2 hijas. 2 meses después de nacer con 1 millón de pesos, Inversiones Ilíada invirtió $500 millones en Inversiones Odisea Limitada. Es así que en septiembre del 2014 ingresó a Odisea un 5º socio mayoritario que aportó más de 345.000 millones de pesos. Eso es aproximadamente $515 millones. Esta es Inversiones Ilíada. Recordemos que también es una sociedad colectiva civil. Odisea es la actual dueña de Bancaria International Investment, sociedad nacida en el año 97 y afincada en las Islas Vírgenes Británicas. Es a través de Bancaria International Investment que Odisea invirtió en Exalmar. El 17 de diciembre del 2014, Odisea inscribió en Luxemburgo a Inversiones Eneida, que es una sociedad de responsabilidad limitada y a la vez una sociedad de gestión de patrimonio familiar. Eneida nació con un patrimonio de 12,5 millones de euros, que en 2 semanas aumentó a 18 millones de euros y en un año a 30 millones de euros. Estas inversiones son hechos no desmentidos y, por lo tanto, ¿no podrían acaso ser clasificadas de sospechosas? Los nacimientos de Ilíada y Eneida ocurrieron antes de un año de que Piñera dejara de ser presidente. Por lo tanto, seguía siendo persona expuesta políticamente. ¿Cómo estos montos no fueron reportados por las entidades bancarias que hayan participado en las transacciones? Si se le notifica a la unidad de análisis financiero las transacciones de más de $1 millón invertidas en el extranjero y en este caso paraísos fiscales, ¿por qué la información sobre la actividad de Eneida y el Fondo de Inversión Mediterráneo nunca llegó a la unidad? Aun cuando Odisea y Ilíada sean sociedades colectivas civiles, necesariamente movilizaron grandes cantidades de dinero que excedían mucho el límite establecido para dar aviso de una operación sospechosa. Así como esto, me interesa destacar que el Contralor fue claro en decir que el año 2014, en que el expresidente Piñera era presidente, estaba obligado a declarar todas sus inversiones y no lo hizo. Y eso lo declaró textualmente el Contralor y lo pueden encontrar. Gracias, diputada Marcela Hernández.
Antes de entregar la palabra al diputado Nicolás Monker, vamos a hacer un saludo muy especial. Estimado colega Hugo Gutiérrez, por favor. Diputado Hugo Ulloa, tranquilidad, porque vamos a hacer un acto bien especial. Un acto bien especial de saludo a quienes vienen a visitarnos, a quienes vienen a saber cómo legislamos. La delegación de alumnos y profesor del 5º año básico de la Escuela Volcán Yaima de la comuna de Melipeuco, 9ª región del país, la Araucanía. Bienvenidos, jóvenes, y por supuesto los que los acompañan, su profesor y sus apoderados. Ellos son invitados por Diego Paulsen, el diputado de la 9ª región. Diego Paulsen ha sido el que ha invitado a los jóvenes que hoy día nos visitan. Continuando entonces con la discusión del proyecto que estamos debatiendo, tiene la palabra el diputado Nicolás Monker. Es que no tenemos, está él y después Farchay. Presidente, es que el pronto es que no sea esta una estratagema para hablar al final. Diputado, entonces, disculpa, hay que pedir la palabra si alguien quiere referirse a la mesa. Tiene la palabra el diputado Fuad Chaín. Fuad Chaín. Ofrecemos la palabra en el comité del PPD. Ofrecemos la palabra al comité PPD. Fuad Chaín tiene la palabra. El que no está, pierde la posibilidad de hablar nomás, y como siempre se ha hecho. Decía sobre el reglamento, diputado Andrade. Presidente, reglamento. Enseguida le toca a usted. Vamos a escuchar primero de reglamento la posición que está interesado el diputado. Lo que me preocupa es que por esta vía de no estar al momento de ser llamado, lo que se logra finalmente es intentar hablar al final para cerrar un debate. Entonces es una estratagema un tanto burda. Entonces, si usted llamó al diputado Monker, perdone que lo diga con nombre de apellido, y no está, precluyó su derecho a hablar, y creo que así debiera entenderse. Reglamento, presidente. No, está. No, presidente. Reglamento. Lo que pasa es que el diputado Monker estaba en la puerta, no quería hablar, no quiso entrar, esperando que me llamaran a mí. Entonces creo que quiero saber si precluye su derecho o no, o que ejerza el uso de la palabra ahora, que entró a la sala. Bueno, evitemos la discusión y esta mesa adopta la siguiente resolución. Diputado Nicolás Monker tiene la palabra. Diputado Chaín, discúlpenos, enseguida habla usted. Gracias, presidente. Presidente, este debate se inicia en un momento en que hace 2 palabras atrás el diputado Gutiérrez hizo una serie de afirmaciones. Quiero que el país sepa y recordarles que el diputado que habló es el único diputado condenado de esta sala, precisamente porque no fue capaz de probar ninguna de sus afirmaciones. Fue condenado a pagar millones de pesos por mentir en cada una de las imputaciones que ahora reitera. Y no fue condenado en primera instancia, fue condenado en todas las instancias judiciales por decir lo que ahora dijo sin probarlo, es decir, por mentir. Señor presidente, esto no es un tema ético solamente, más bien sí es un tema ético, pero lo primero ético que aquí hay es que el diputado Andrade y muchos otros hoy dicen que no hubo nunca imputaciones legales. Hoy, porque perdieron todas las instancias que las descartaron, pero por televisión, por radio, por diarios, lo único que hicieron fueron imputar delitos al expresidente Piñera. Le imputaron uso de información privilegiada, delitos tributarios, falsos testimonios. ¿Sabe qué? Hay un diputado en esta sala que incluso afirmó en televisión que el presidente Piñera, mientras fue presidente, tenía un computador que estaba suscrito a una terminal financiero y que compraba y vendía acciones. Lo dijo por televisión. Y la propia Moneda, la presidencia, mandó una carta a la comisión diciendo: es mentira, nunca ha estado suscrito ni la Moneda, ni el presidente, ni nadie a ese terminal. Eso sí que es antiético, eso es mentir. Mentir por televisión y después quedarse callado aquí. Señor presidente, pero hay otro problema ético aquí, y que involucra a la Cámara de Diputados. Yo felicito, porque yo dejo de ser diputado en marzo, pero la institución queda. Felicito la proactividad de la mesa y particularmente del secretario en haber revisado este informe y en haberse, en forma transparente, haber dicho lo que dice la investigación. De la página 1 a la 14
de la 1 a la 14, en todas esas páginas hay párrafos copiados, plagiados, señor presidente, de CIPER, de la Tercera, de la página peruana Útero, de la página peruana Gestión. Plagio. Esto es un hecho inédito, que esta Cámara esté debatiendo un informe de comisión investigadora. Plagiado, señor presidente. Si esto es como mañana, si nos enteramos que un fallo de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema condena o absuelve a alguien y los fundamentos son todos copiados de otro fallo. Si es inédito. Yo sé que la mesa no tiene atribuciones para impedir que esto se debate y se vota, pero sí tenemos ética los parlamentarios. Yo no puedo creer que los parlamentarios actúen de forma indiferente, fallando una comisión investigadora con 14 páginas que contiene cada una de ellas párrafos completos plagiados. Y no estoy exagerando en nada, señor presidente. Yo le quiero decir, presidente, que esto es un hecho inédito. Y mucho más inédito me parece a mí que cuando el presidente de la Cámara le preguntan esto, respondió un grupo de asesores, va a tener que responder. O sea, aquí le echamos la culpa a los asesores del plagio. Si los diputados fueron advertidos que estaba copiado el informe y votaron a favor, y ahora están doblemente advertidos por la Secretaría, y siguen algunos pensando que es legítimo votar a favor de este informe. No quiero entrar al fondo porque ya Patricio Medero detalló todas las instancias que descartó todas las imputaciones. Pero yo invoco la ética mínima. O sea, basta con decir que los asesores hicieron un informe copiado o decir que eso es una sola desprolijidad. Si desprolijidad son 13 páginas que cada una de ellas tiene párrafos completos, copiados, plagiados, y nosotros vamos a decir, culpa a los asesores, yo lo voto a favor igual. Señor diputado Andrade, le quiero solamente para su conocimiento, si usted lee el informe probablemente que hicieron sus asesores, según lo que me han dicho, porque ellos fueron los del plagio, se da cuenta que este informe imputa delitos al expresidente Piñera. Imputa delitos, pero no leyó usted ni lo que hicieron sus asesores, ni mucho menos lo que está ahora, porque usted afirma lo contrario. Invoco, señor presidente, la mínima ética. Es verdad, aquí hay un problema ético y tenemos la posibilidad de marcar la diferencia. No se puede legitimar todo para ganar una elección. No se puede mentir en una comisión investigadora, ni mucho menos se puede avalar el plagio en una comisión investigadora. Gracias, presidente. Gracias, diputado Nicolás Monkeberg. De inmediato, de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, le ofrecemos la palabra al diputado Fuad Chahín. Diputado Chahín. Muchas gracias, presidente. Sin lugar a dudas, trabajar en esta comisión investigadora fue difícil porque hubo poca colaboración. Nos hubiese encantado que el expresidente Piñera concurriera a la comisión investigadora y pudiera hacer su descargo directamente. Pero la verdad, hasta para enviar la excusa, utilizó justamente de emisario al diputado que me antecedió, que fue una especie de correo del expresidente Sebastián Piñera. Ni siquiera se dirigió a través de la institución. El mismo diputado que hoy día defiende la institucionalidad de la Cámara de Diputados fue el que de alguna manera permitió que el expresidente Piñera pasara por encima de la institucionalidad, que no concurriera a la comisión investigadora y además, presidente, que actuara él como una especie de correo personal del expresidente Piñera. De la misma manera, no hubiese gustado que hubiese asistido su esposa, su hijo, ninguno asistió a la comisión investigadora, como creo que hubiese sido útil por un tema de respeto entre distintas instituciones. Yo quiero decir, presidente, que efectivamente, y eso hay que decirlo con mucha claridad, a pesar de que en el juicio de La Haya, en el diferendo marítimo, nuestro país perdió y el único chileno que efectivamente ganó fue el expresidente Piñera, no fue posible por ninguna vía, y eso hay que decirlo con mucha claridad, el establecer de que se debilitó la defensa de Chile ante La Haya y que de alguna manera nosotros no hubiésemos tenido la defensa que correspondía para efectos de lograr el fallo que se logró y donde el expresidente Piñera obviamente tuvo ganancia desde el punto de vista patrimonial. Y eso creo que es bueno despejarlo y hay que sacar cualquier duda de aquello. Los representantes de Chile, nuestro gobierno, nuestra Cancillería, defendieron permanentemente los intereses de nuestro país. Otra cosa, presidente, tiene que ver con algo que no es un tema de conducta, no es un tema solamente retórico, es un tema jurídico también, que tiene que ver con el principio de probidad, que está establecido a nivel constitucional en nuestro propio artículo 8 de la Constitución Política y luego también, ¿no es cierto?, en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y que tiene que ver justamente con el actuar
no solo cumpliendo estrictamente la ley, sino que también un principio que es el principio de la probidad, que tiene que ver con el actuar recto. Y, presidente, desde este punto de vista, hemos escuchado muchas verdades a medias que son más bien mentiras en el último tiempo, incluso en el último debate presidencial. Cuando el expresidente Piñera dijo que acá en esta comisión investigadora el director de Impuestos Internos había dicho que aquí estaba todo en regla, que se había actuado y que se habían pagado todos los impuestos. Lo que dijo el director de Impuestos Internos fue que en el momento en que se creó la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, el Servicio de Impuestos Internos tenía una sola facultad: exigir que se declarara la constitución de esa empresa que salía de las inversiones, pero después no tenía ni siquiera facultades para poder pedir información, menos aún para fiscalizar la renta en que generaban esas inversiones. Y por lo tanto, claro, el empresario Piñera cumplió porque declaró que sacaba esas inversiones, pero después el Servicio de Impuestos Internos no tenía ninguna posibilidad de pesquisar, ni siquiera de pedir información respecto a las utilidades de esas inversiones, y estando él obligado a tributar por renta mundial por ser domiciliado en Chile. Ninguna posibilidad. Impuestos Internos no lo podía fiscalizar. Entonces, ¿es verdad de que cumplió formalmente porque avisó? Sí. ¿Es verdad de que el Impuestos Internos dijo que había pagado todos los impuestos? No es verdad, porque dijo que ni siquiera lo pudo fiscalizar por el modus operandi del empresario Piñera. Lo mismo el Contralor. El Contralor dijo sí, se cumplió en tiempo y forma. Se entregó la declaración de patrimonio, pero en ese momento la Contraloría no tenía ninguna facultad, ni siquiera para poder observar si se había declarado íntegramente todos los intereses y patrimonio. Entonces solamente actuaba como registro, pero no tenía ninguna facultad, cuestión distinta a la de hoy día. ¿Se cumplió en tiempo y forma? Sí, se envió en el plazo establecido y en el formato establecido. ¿Era íntegra su declaración de interés y patrimonio? No, no era íntegra. Debió haber sido íntegra, sí, pero la Contraloría no tenía facultad en ese momento. ¿Qué es lo que vemos entonces, presidente? Y el reproche principal que se hace del modus operandi de Sebastián Piñera. Creaba sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas cerradas, o sociedades colectivas civiles. ¿Para qué? Para evitar la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Qué es lo que hacía? Invertía en paraísos fiscales. ¿Para qué? Para poder evitar la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Ese es el reproche, que no es solo un reproche del punto de vista del buen actuar, sino que también de las obligaciones que tiene un funcionario público, el más alto de este país, que es el presidente de la República, que es cumplir más allá del estándar estrictamente legal, sino que también de aquellos principios que están recogidos desde nuestra Constitución política hacia abajo, en nuestra legislación, como el principio de probidad, del que se apartó permanentemente el expresidente Piñera. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Fuachain. Para concluir el debate, tiene la palabra el representante de la bancada del Partido por la Democracia, Felipe Letelier. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Una revista que se dedica al tema financiero, una periodista, Yuri Weber, cita en una entrevista al presidente Piñera, donde además le hace una entrevista supuestamente. Señor presidente, cuando uno hace una cita de un medio que se dedica al tema financiero y señala que cuando conoce al expresidente Sebastián Piñera, ella le llama mucho la atención dos cosas. Un equipo que parte en su mano y que ella afirma que puede ser un Bloomberg, donde puede tener contacto, comunicación respecto del tema bursátil, del tema financiero. Yo no vengo a rajar vestidura por un tema que mi opinión y la opinión de este Parlamento no va a cambiar la coyuntura y lo que pueda ocurrir en unos días más desde el punto de vista político electoral del país. De tal manera que el nerviosismo, a lo menos no lo siento. Creo que los chilenos y las chilenas tienen formada una mirada, una visión respecto del expresidente Piñera. Lo que dice lo he entendido es que los estándares éticos de un presidente de la República obviamente deben ser superior al común de los chilenos y las chilenas.
y ampararse en que las normas entonces no le exigían, y en esto pues hemos visto al expresidente Piñera debutar diciendo que él no estaba obligado, pero que él como buen chileno concurría. Y lo que dice los entendidos es que efectivamente los estándares éticos y morales de un presidente de la República deben ser superiores. Pero también las chilenas y los chilenos nos preguntan en la calle, ¿qué buen chileno, que bien nacido en esta patria, es aquel que va a paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas para invertir? ¿Y por qué se invierte allí? Y en Luxemburgo y en otras partes. ¿Y por qué no en Chile si somos tan buen chilenos? Si queremos tanto este país. Las chilenas y los chilenos saben perfectamente que hay una manera de evadir, es una manera de no pagar los impuestos en este país. Pero además ya aquí se ha citado las empresas que se han creado, como bien mencionaba un colega parlamentario, más bien nos hemos dedicado, señor Piñera, al trabajo especulativo, al capital especulativo, a la empresa especulativa, desde la primera tarjeta que trajo acá, y él lo diría entonces que en paz descanse Ricardo Claro. Entonces, señor presidente, yo no voy a inventar lo que una revista de corte internacional cita en un parangón, en una comparación que hace, diciendo que el expresidente Sarkozy y el expresidente Sebastián Piñera tienen un parecido, y entonces cita estos instrumentos electrónicos, y yo obviamente que yo lo repito y lo dije en la comisión, y cité la fuente en la comisión. Cité la fuente en la comisión. Después dice un colega en la misma comisión de que este medio se habría desdicho. A mí no me consta. No está en el informe, no está en el expediente eso que se desdijo este medio de comunicación como es Financial Times, que es la revista que estoy citando, señor presidente. Pero aquí no va a cambiar la historia de 15 días más en este país. Pensar que aquí se va a decidir la elección que viene no es cierto. Las chilenas y los chilenos tienen clara visión quién es el expresidente Piñera y quién es el otro candidato contratón, nuestro candidato y futuro presidente de Chile, obviamente, Alejandro Guillermo, señor presidente, que hay una tremenda diferencia ética. Gracias, diputado Felipe Letelier. Con esto hemos terminado el proyecto y la hora de la orden del día. Pero, entre tanto, aprovechamos de saludar cariñosamente a la delegación del 7º y 8º básico de la escuela Edmundo Quesada Araya, de la ciudad de Vallenar, y saludar a su profesora, la señora Gabriela Orellana. Ellos han sido invitados por su diputada Yanna Proboste. Son muy bienvenidos a la Cámara de Diputados. En votación, entonces, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos relacionados con Porbancar, la empresa peruana Exalmar Sociedad Anónima. En votación. Vóteme a favor. A favor. Sí. Han votado todas y todos los señores parlamentarios. Han votado todas y todos. Diputado Cornejo. ¿Quién me falta? Resultado de la votación. La afirmativa, 42 votos, 34 en contra y una abstención. Aprobado el informe. Habiéndose terminado con la orden del día, con las votaciones respectivas, la legislatura 365, sesión número 95, esta sesión se levanta. Con penas de presidio menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y 3 años y 1 día,
Se sancionará a quien públicamente niegue hechos comprobados judicialmente como homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesarios y asociación ilícita ocurridos entre septiembre del 73 y marzo del 90 y que las personas condenadas hayan actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o tratándose de un particular en ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público. Simplemente situar la situación de los derechos humanos en un estándar superior y castigar severamente a quienes minimicen con la intención socarrona o de cualquier otra naturaleza que podamos considerar inapropiada, a quienes caigan en esa tentación de minimizar o negar, sobre todo circunstancias que están sancionadas por la justicia. No olvidemos que hay criminales que están cumpliendo en Punta Peuco y en distintas otras situaciones se encuentran y por lo tanto caer en ese juego de negar simplemente a nuestro juicio merece la más drástica sanción porque esa es una forma de no respetar en términos absolutos los derechos humanos. Se hace sobre la base de asuntos objetivos y claros que dicen relación con pronunciamientos de los tribunales, de la Corte Suprema y en consecuencia no da lugar, no da espacio para tener opiniones distintas. Esta moción por acuerdo de los comités fue remitida a la Comisión de Constitución. Luego, con 42 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la Sala aprobó el informe relativo a las inversiones de Bancart en la empresa peruana Exalmar y que califica en uno de sus puntos como un acto altamente reprochable que el expresidente Sebastián Piñera tuviese empresas constituidas en paraísos fiscales. Hay un reproche ético porque en primer lugar le mintió al país, nunca existió un fideicomiso ciego. En segundo lugar porque invertía en sociedades en paraísos fiscales para evitar la fiscalización de impuestos internos respecto de las rentas que generaban de esta inversión y por lo tanto el impuesto que correspondía pagar por ello. Y además, ¿no es cierto?, porque tampoco hizo una declaración íntegra de sus patrimonios e intereses como correspondía en virtud de la ley. Tan mal hecha estaba la ley en ese minuto que el Contralor lo único que tenía que hacer era tomar el documento y guardarlo, ni siquiera fiscalizar si lo que decía ahí era correcto o no era correcto. Y por eso yo quisiera destacar que de esta comisión emanaron varios proyectos de ley, varias mociones que están siendo tramitadas en este minuto y que tienden a perfeccionar precisamente las leyes, porque el Servicio de Impuestos Internos también dijo lo mismo, en términos de que, por ejemplo, el fideicomiso ciego dicho por el Superintendente de Valores y Seguros no tenía ninguna validez, porque desde el punto de vista de la legislación que estaba en ese minuto era prácticamente transparente y por lo tanto él podía enterarse de todo lo que pasaba al interior. Y creo que la comisión investigadora arrojó antecedentes relevantes, importantes y fehacientes. Y primero que efectivamente hubo una compra de una empresa pesquera peruana durante el juicio en La Haya, y esta empresa chilena que compró esa empresa pesquera peruana es Bancart, que era de propiedad de Piñera. Piñera se excusó diciendo que cuando se compró esa empresa pesquera peruana durante su gobierno, él no tenía conocimiento. Al final todo el tema radica en si conocía o no conocía Piñera la compra por parte de una empresa de la que él es socio fundador, esa compra de esa empresa pesquera peruana durante su mandato. Él se escudó en la existencia de un fideicomiso ciego que se demostró fehacientemente inexistente. Inexistente primero porque en esos tiempos en que él lo creó o él lo constituyó no existía regulado en Chile y la Superintendencia de Valores y Seguros dijo, mire, que para que sea verosímil esta figura se requiere que usted nombre a un tercero a quien se le entregue la información. Y Piñera nunca lo designó, pero además también se acreditó que gran parte de su fortuna no estaba cubierta por este fideicomiso que ya era mentiroso, sino que estaban en los paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas. Particularmente grave, concluye la comisión investigadora, es la omisión de las empresas constituidas en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas, como la sociedad Bancart Investment, a través de las cuales el exmandatario invirtió en la empresa pesquera peruana Exalmar. Tal omisión impidió conocer otro tipo de conflictos de intereses relacionados con la demanda interpuesta por Perú contra Chile en el Tribunal de La Haya, que pretendía y consiguió la modificación del límite marítimo. Aquí se hicieron las más variadas acusaciones al presidente Piñera, se le imputaron un catálogo de delitos y vino superintendentes, contralores, director de impuestos internos, cancilleres del actual gobierno de la Concertación y ninguno de ellos hizo ningún reproche
ni irregularidad respecto a sus operaciones. Fue demasiado evidente que aquí se hizo una operación política, y la mejor demostración de aquello es que cuando conocimos el informe que hoy día se votó, nos dimos cuenta que en las primeras 15 páginas ni siquiera se habían dado la molestia de inventar las mentiras, sino que las habían copiado. Y eso es muy grave. ¿Qué queda de todo esto? Meses de tiempo perdido, recursos perdidos. Recordemos que en paralelo los tribunales de justicia, producto de la demanda que interpuso el diputado Gutiérrez, demostraron que ninguna de las afirmaciones que se hacían, que son las que también pretendieron hacer en esta comisión de la Cámara de Diputados, tenían fundamento alguno, y creo que si los tribunales de justicia y en la comisión de la Cámara de Diputados no pudieron acreditarlo, queda en evidencia que jamás el expresidente Piñera utilizó su cargo para beneficiarse de esta compra de la empresa Exalmar en el Perú. Todos los invitados estrella propuestos por la nueva mayoría descartaron esas ilegalidades. Contralor, Superintendente de Valores y Seguros, Director de Impuestos Internos, Canciller, Agente ante la Haya y también, no en la comisión investigadora, pero en su investigación judicial, el fiscal a cargo de esta situación. Por eso se les cayó la comisión investigadora. Y aquí no hay un juicio legal, aquí no hay un reproche legal como se pretendía hacer, y cuando se dieron cuenta en la mitad de la comisión que todos los invitados finalmente respaldaban el hecho de que no hay ninguna irregularidad, se fueron por el reproche ético, siendo que la comisión investigadora nació supuestamente por un reproche legal que no existió. Una de las recomendaciones de este documento parlamentario plantea tramitar un proyecto de ley que amplíe la responsabilidad política hasta por 4 años para exmandatarios, ministros y jefes superiores de servicio que dejan su mandato estableciendo la obligatoriedad de responder.